8 de la mañana con 35 minutos ya, 8 con 35 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con a Pauqui Castro, dirigente de la CONAIE. ¿Cómo está, Pauqui? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias. A través de Pichincha Universal le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Para hoy está prevista una movilización pacífica para entregar no un bastón de mando, como ha sido la característica de estos últimos encuentros del presidente de la República, Guillermo Lasso, con varios dirigentes y comunidades indígenas, sino una propuesta de gobierno, ha dicho el dirigente Leonidas Issa. Del lado gubernamental, usted lo escuchó en la introducción, hay esta advertencia de que no se dialogará bajo amenazas. ¿Cómo evalúa usted hasta el momento esta aparente buena relación entre el movimiento indígena y el gobierno del presidente Lasso? Buenos días y gracias por este espacio. Nosotros, como movimiento indígena, siempre hemos abogado a proceder por los procedimientos correspondientes. Como cultura de diálogo, nosotros, desde las estructuras nuestras, desde abajo, han empezado constantemente con estos acercamientos, con estos procedimientos, y el día de hoy, obviamente, se hará con su forma de hacer la presencia, la presentación de esta propuesta. Y me parece bastante absurdo que lo vea como una amenaza. No estamos poniendo un armamento en su rostro o alguna cuestión de esa naturaleza. Es una movilización donde sale la población haciendo compañía, más aún desde la dinámica nuestra, todo se trabaja de manera en minga. Cuando vamos a la minga a hacer una actividad, no es que sea para llegar y amenazar. Me parece bastante absurdo el criterio que ha emitido el viceministro de la instancia correspondiente, y nosotros han dicho, las instancias correspondientes, abiertos a escuchar y a recibir, sobre todo, respuestas concretas a los planteamientos. Como dirigentes que ya estamos a 2 semanas de dejar este cargo, y quienes asuman la conducción obviamente tendrán la potestad de responder a los distintos planteamientos que hay desde las estructuras nuestras, desde abajo y la dirección nacional. A ver, ahí sí, me silencié solito. Pauqui, Silenciaste. un gusto saludarle a los tiempos. ¿Ven predisposición de parte de las autoridades del gobierno como para sentarse en una mesa de diálogo junto a la dirigencia de la CONAIE o no? ¿Sí hay, digamos, esa buena predisposición de parte del presidente Lasso y de su equipo de trabajo? Bueno, tocaría ver, porque ahorita en lo discursivo se ha dicho un país del encuentro. Si un país del encuentro es únicamente con quienes a ellos les benefician, les precautelan sus comodidades, su bienestar, y si no realmente con toda la gente, con toda la población, ahí tendrá que verse del decir al hacer cuál es la diferencia. Nosotros el día de hoy, justamente, no es que vamos a salir a cerrar carreteras, cuestiones de esa naturaleza en la provincia de Cotopaxi. Hay etapas y momentos que constantemente a lo largo de la historia el movimiento indígena ha actuado. Se presentarán los planteamientos, sabemos que recientemente ingresa, y por eso hay, si se quiere, dejó un legado el anterior gobierno con quienes ahí estuvieron inmiscuidos, y se está pidiendo la derogatoria de esos decretos con eso para tratar de ver cómo y las salidas que se puede dar con la posición, obviamente, no únicamente del movimiento indígena, sino de los sectores más afectados, del empobrecido del campo y de la ciudad, y con eso podamos dar lineamientos. Pero lo que sí, nosotros hemos, justo el 24 de mayo, emitido un procedimiento como CONAIE, es que estaremos pendientes de que no se implemente políticas públicas, peor aún, únicamente direccionados por acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o simplemente necesidades de implementar políticas neoliberales. Ahí sí nosotros mantendremos nuestra posición, nuestra postura, no únicamente como dirigentes, sino desde la territorialidad en el que se está sustentado nuestro tejido organizativo.
¿Y usted cree que esta armonía que se evidencia en la Asamblea Nacional con el bloque de Pachacuti, brazo político de la CONAIE, se pueda trasladar a las bases indígenas, a todos sus integrantes en sus diferentes organizaciones, tomando en cuenta que, por ejemplo, algunos de los pedidos de los movimientos indígenas de los representantes de los movimientos indígenas es que se controle el tema del incremento del precio de los combustibles, y ya del lado del gobierno se ha dicho que eso no se puede hacer, que va a continuar esta liberalización de las bandas porque es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Paralelamente, se va a tratar de buscar una forma técnica de focalizar el precio de los combustibles. Esta armonía que se vive ahora se va a trasladar a las bases indígenas, o se ha trasladado esta especie de luna de miel entre Pachacuti y el gobierno. ¿Se siente igual en las bases indígenas? No pondría como digamos, como la luna de miel, como lo está señalando, sino responden. Y nosotros hemos hecho el llamado de manera pública a que sean coherentes con las posiciones, con los planteamientos, y deben estar apegados a formular normativas, formular leyes que estén en beneficio de la mayoría de la población, no únicamente para el movimiento indígena, sino para los sectores que han elegido que estén en ese espacio. En ese sentido, me parece que en el dictamen, en la aprobación de una ley, ahí se irá viendo. Quienes no se actúen apegados a las realidades, obviamente las propias estructuras, la propia ciudadanía, el sector social popular, sabrá emitir sus respectivas apreciaciones. Pero al momento nosotros lo que sí, pondremos las propuestas, elevaremos a entendimientos, si es que fuese el caso, si no, obviamente, lamentablemente, nosotros como dirigentes o quienes queden en la conducción de la CONAIE no pueden irse contra toda la población que están pidiendo, ¿no es cierto?, una respuesta a una necesidad. Y lamentablemente, cuando no se da oídos a estos planteamientos, sucede lo que ya muchos sabemos, lo acontecido en octubre de 2019. Y no se diga levantamiento de 1990, 2001, 1999, todas esas acciones de hecho que como movimiento indígena tenemos para, ¿no es cierto?, ponernos como referencia en sostener nuestros planteamientos y más aún rechazar a la imposición de proyectos neoliberales. Quizás para complementar ahí la pregunta que planteaba hace un momento Licenia, Pauqui, ¿hay sintonía entre lo que piensan, lo que creen, las causas que defiende la dirigencia de la CONAIE con el actuar y el accionar de la bancada de Pachacutic, o ahí hay, digamos, una suerte de desencuentro? ¿Qué es lo que está pasando entre su brazo político y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas? Bueno, nosotros al momento estamos saliendo de una fase que evidenció, puso en manifiesto la actuación interna del movimiento indígena en la fase, en la fiebre electoral. Y nosotros ahora ya nos queda absolutamente 2 semanas, y quienes asuman la conducción de la CONAIE obviamente deben encaminar este tratamiento de forma articulada, en conjunto, y de lado a lado han dicho que están dispuestos a entenderse, a mantener las conversaciones pertinentes. Si bien es cierto, nosotros tenemos las conversaciones, hemos hecho los acercamientos con nuestro brazo político, pero ya, como reitero, estamos a 2 semanas de dejar nuestra designación que ha sido otorgado para el periodo, y quienes retomen la conducción de la CONAIE obviamente tendrán que enfocarse en esa medida. Por un lado, fortalecer el tejido organizativo, defender la agenda que tenemos como movimiento indígena, como estructura CONAIE, pero también ir una sincronía con los planteamientos que hagan al interno, desde adentro del Estado, con el brazo político que es Pachacuti. Aunque estaba prevista una reunión entre el presidente de la República con la CONAIE, así como se ha reunido con otras organizaciones indígenas. ¿Por qué no se concretó esta reunión? ¿Hay una fecha prevista para este encuentro? ¿Qué fue lo que pasó? Como dirigentes que estamos actualmente, no hemos tenido ningún acercamiento. Yo personalmente desconozco cualquier intención que haya existido. No sabría decir cuándo o cómo se esté.
lo único que estamos es a las puertas de que se elija a las nuevas autoridades, al nuevo gobierno de los pueblos y nacionalidades, y ellos sabrán escuchar los planteamientos que existen desde cada una de las estructuras nuestras. ¿Cómo están las candidaturas en la CONAIE, Apauqui? ¿Cómo se está configurando además aquello, esta asamblea que se suspendió por efecto de las medidas restrictivas del COE? ¿Cómo están también esa correlación de fuerzas que hay a la interna en una organización que es tan diversa? Sí, bueno, nosotros, el eslogan nuestro es unidad en la diversidad, y eso creo que en estos tiempos más que nada se ha puesto en evidencia. Hay 5 candidatos, compañeras y compañeros que están ya nominados bajo resoluciones de nuestra estructura que nosotros hemos receptado, y a lo que a nosotros nos compete es únicamente convocar a nuestra estructura, y ahí ellos sabrán tomar sus respectivas decisiones. El papel de la dirigencia al momento no es de ver qué candidato está con mayor opciones o no, sino levantar, preparar el espacio donde se tomará la respectiva decisión, y eso es lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora. Independientemente de las candidaturas a Pauqui, de quienes buscan liderar la CONAIE, ¿cuál va a ser la posición de la CONAIE frente a esta nueva forma de gobernar? Me parece, nosotros tenemos un proyecto político donde nos regimos. Es más que los mismos estatutos, ese es el horizonte del caminar de cada uno de quienes lleguen a conducir la CONAIE. Ahí el proyecto político, escrito en 1994, claramente señala por dónde debemos avanzar, y por eso las acciones de hecho que hemos tenido. Y lo único que aspiramos como dirigentes que estamos a puerta de salir es que los compañeros, compañeras puedan sostener este trazado histórico, esta huella que nuestros taitas, nuestros mamas han dejado plasmado en un documento en 1994. Ahí está el marco referencial, si se quiere de esa manera, ¿no es cierto?, para que podamos ir entendiendo. Ahí lo que sí está señalado con mucha claridad es no aceptar la implementación de las políticas neoliberales. Ustedes más que nada sabrán lo que sucedió con el tema del TLC, cuestiones en esos tiempos, y lo reciente, 2019, aspiramos que se pueda tener realmente un país de encuentro y no únicamente direccionado a beneficiar a quienes más, digamos, económicamente tienen y están sirviéndose de esos beneficios. Pero uno de los tramos, digamos, más claros del discurso del presidente Lasso durante la toma de posesión el pasado 24 de mayo, Pauqui, fue justamente el que hablaba de la apertura comercial del Ecuador. Él decía, repitiendo además algo que se ha convertido ya en una suerte como de frase cliché de todos los presidentes, ¿no? Que quieren más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que es una frase que le han repetido varios presidentes. Y él hablaba de una apertura total de libre mercado, ¿no? Entonces, me parece que otra vez eso de los tratados de libre comercio va a venir a ser, digamos, parte de la política económica y además de la política, de la geopolítica que implementará el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Ustedes cómo ven aquello? ¿Cómo evalúan eso, ¿no? La posibilidad de, por ejemplo, sentarse a conversar con los Estados Unidos sobre un tratado de libre comercio, más todavía tomando en cuenta lo que ha pasado con países como México y como Colombia, en donde los productores locales han sufrido el impacto de esas políticas de la apertura total? Nosotros vemos como, digamos, que no es el planteamiento que el movimiento indígena tiene. En ese sentido, sobreponer al mercado antes que las cuestiones humanas, cuestiones naturales, es focalizar únicamente a esta aplicación del contenido con más fuerza del capitalismo. Y me parece que nosotros lo único que hemos puesto, que exista una armonía, por ejemplo, entre el ser humano y la naturaleza. Por eso se rechaza el extractivismo. Lo que no han logrado entender, hay alternativas.
fortalecer el trabajo en el agro, fortalecer el tema del turismo comunitario, fortalecer distintas fases y etapas que como pueblos y nacionalidades hemos puesto en conocimiento. Y me parece que aferrarse a implementar, a sostener un modelo ya en varios países con crisis, con inconveniencias, me parece que no estamos realmente encaminados a defender y a sostener la existencia de la humanidad inclusive, no únicamente pensando en uno u otro sector, sino en resguardar, en cuidar para que podamos tener, ¿no es cierto?, los recursos necesarios cuando realmente lleguemos al tope de esta crisis civilizatoria del capitalismo. Pau, que hace unos días ustedes como CONAIE emitieron un comunicado en el que dicen, rechazan el contenido de este proyecto de ley de libertad de expresión enviado por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, y en ese documento ustedes dicen que van a estar alertas al comportamiento de sus representantes en la Asamblea Nacional a través de la bancada de Pachacutic. ¿Han podido conversar con la bancada de Pachacutic sobre el tema? ¿Cuál es la posición que van a adoptar al respecto? ¿Ya tienen ustedes una respuesta a ese comunicado? Bueno, nosotros hemos conversado con asambleístas que son del Pachacutic, pero que también vienen de la estructura del movimiento indígena, es decir, que vienen de sus pueblos. Con la bancada estamos en conversaciones, acercamientos, pero no hemos logrado tener una reunión, si se quiere, con toda la bancada en general. Pero sí nos han recibido compañeros que vienen de pueblos, por ejemplo, del pueblo Cayambi, Quitucara, en ese sentido, y han dicho que estarán también atentos a las observaciones, a los planteamientos que pongamos, porque lamentablemente con el pretexto de únicamente decir libertad de expresión, se está dejando por fuera lo que la Constitución señala como primera instancia, el derecho a la comunicación. Ellos dicen no necesitamos nadie que nos regule. Entonces nosotros como ciudadanos también tendríamos que decir no necesitamos nadie que nos regule. ¿Para qué crean tantas leyes? Ya somos civilizados, ya somos educados, hemos pasado por las instancias de educación. ¿Para qué tantas normativas? Entonces, en esa lógica empiezan los que se sienten favorecidos, ¿no es cierto? Los grandes grupos, los medios que responden a los grandes grupos económicos, obviamente no podemos ver en esa instancia las acciones afirmativas que consagraba la ley que consagra la ley orgánica de comunicación. Me parece que se debería retomar y ver la forma cómo aplicarlo. Si bien durante la época anterior, la década anterior, hubo una cuestión excesiva de controlar, de forzar a que se emitan criterios, pero eso no quiere decir que se deje de por sí a un lado el espacio que regule la aplicación de muchas normativas. Si dijésemos los medios de comunicación, los grandes medios, los privados, estarían ya por sentido común aplicando el tema de la sociedad intercultural que está consagrado en la Constitución. No lo van a hacer. Entonces, se necesita regular, sí, capaz eliminar, quitar lo que se penalizaba, pero sí debe existir una instancia que regule y más aún que posibilite la democratización del espectro radioeléctrico. En ese sentido, nosotros hemos puesto nuestra preocupación y estaremos atentos a cómo se vaya desarrollando esta temática en la Asamblea Nacional. Precisamente sobre eso, ¿a ustedes les preocupa lo que pueda suceder, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el uso del espectro para que se cumpla con eso que era, digamos, un sueño, ¿no? Porque finalmente tampoco es que se cumplió, ¿no? El 33, 33, 34 para los medios comunitarios, Apauqui. ¿Cómo quedan los medios comunitarios? Lamentablemente hubo en la década anterior un manejo direccionado, politizado, digamos, partidariamente, y no se enfocó a dar el tratamiento político organizativo o desde los pueblos y nacionalidades. Actualmente hay radios que están en funcionamiento, pero no existió un proyecto implementado desde la visión de sostenibilidad.
y eso con muchos compañeros, compañeras, han tenido que dar de baja algunos espacios, pero nosotros hemos dicho, más allá de que en estos espacios se estén fortaleciendo o aplicando la implementación de los derechos colectivos, sí necesitamos que se democratice el espectro radioeléctrico, no por cuotas ni por comodidades partidarias, sino realmente por velar por los derechos, por quienes más necesitamos y históricamente hemos sido los más afectados. Pauqui, en estos días se ha revelado que el gobierno de Ecuador, liderado en ese entonces por el presidente Moreno, al frente del Ministerio de Gobierno, la ministra María Paula Romo, entregaron material no letal al gobierno de Bolivia, de la señora Yanine Áñez, para la represión del pueblo boliviano. Ustedes conocen de cerca cómo fue ese proceso de protesta de indígenas, de ciudadanos en general de Bolivia que rechazaban la salida del presidente Evo Morales. Se envió material ecuatoriano en calidad de préstamo, no se lo ha devuelto y no se ha pagado por él. Y sin embargo, acá no ha pasado nada, no se ha dado a conocer eso, se llegó a saber por un proceso judicial que están atravesando funcionarios relacionados con ese tema desde Bolivia. ¿Qué cree usted que se debería hacer acá en el Ecuador para que se responda por esto? Primero, aplicar lo que la justicia requiere. Nosotros en octubre vivimos, sufrimos la violencia y la vulneración a nuestros derechos. En ese sentido, no nos queda de sorpresa que hayan enviado. Si acá están asesinando a su pueblo y obviamente en esa misma línea, en ese mismo entendimiento con quienes estaban levantándose desde la derecha boliviana, han hecho los préstamos, pero me parece que no debe quedar impune ese acto de corrupción, sino debe esclarecerse y rendir cuenta ante la justicia, no solamente aquí en el país, sino en las instancias también a nivel internacional. Aquí no han dado respuesta con lo acontecido en octubre, al asesinato que hizo el Estado ecuatoriano, ahí administrado por Moreno y toda su cúpula su cúpula ministerial. En ese sentido, nosotros seguiremos exhortando, pidiendo, buscando la justicia y ojalá a nivel internacional también se pueda dar estos seguimientos para que paguen con las medidas y con la fuerza que tengan que hacerlo los involucrados en estos casos. Ya que hablamos y mencionamos lo sucedido en octubre del 19, ¿cómo están los procesos judiciales que se emprendieron en contra de los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Diz Pauqui? ¿Cómo están los procesos judiciales por lo de octubre del 19? Se han hecho ya algunas presencias ante la rendición, a rendir las versiones. De ahí ha existido como esta transferencia de un gobierno a otro y no se ha tenido mayores convocatorias nuevamente. Esperamos que, sobre todo los que están en la Asamblea Nacional, puedan responder ante estos planteamientos. Se ha dicho, amnistía para los luchadores sociales y eso es como uno de los ejes centrales que se ha puesto y la bancada nos han confirmado que sí lo han tomado en cuenta y están en ver estos mecanismos. Veremos qué sucede y tiene que la justicia, la fiscalía, nosotros hemos justo al conmemorar el año, el 12 de octubre, presentado la demanda de lesa humanidad, pero no hemos tenido contestación alguna mientras estuvo en la presidencia el entonces Lenín Moreno. Ahora veamos cuáles pueden ser el mecanismo, pero lo que más nos preocupa es que puedan tener esta amnistía nuestros compañeros, compañeras perseguidos, luchadores sociales. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. No, nada más. Agradecerle a Pauqui. Muchísimas gracias a Pauqui Castro, dirigente de la CONAIE, que ha estado con nosotros. Ya nos ha contado cómo avanzan estos procesos de conversaciones, tanto con el gobierno como las expectativas y el proceso para la elección al interior de esta organización indígena. Muchísimas gracias a Pauqui. Muy gentil a Pauqui. Gracias a ustedes. Un buen día.